Buen día, mi nombre es Andrea Ramírez. Hoy les voy a hablar sobre la comunicación, Psicología trimestre 2, sección T1. La comunicación escrita es un fenómeno de suma importancia para la vida del ser humano. La comunicación nos permite comunicarnos a través de mensajes, ya sea por internet, escritos. Al momento de nacer esta comunicación, se nos hizo la vida más fácil para todos, ya que podemos comunicarnos no solamente de forma hablada, como lo estamos haciendo en este momento, sino también por un simple mensaje. Esto hace que se acorten las distancias entre las personas y también facilitan algunas personas con discapacidades para hablar. Pueden escribir todo lo que sienten o piensan. El orden lógico de la comunicación o lo de la redacción. ¿Qué es el orden lógico en la redacción? Expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad para encaminar una cosa a un fin determinado. Es decir, poder ordenar todo lo que tenemos en nuestra mente al momento de hacer una redacción, al momento de hacer un escrito. No empezar por lo último y terminar con lo primero, sino tener el orden que necesitamos para que se dé a entender, para que el lector pueda entender lo que nosotros en realidad queremos transmitir. Tenemos que no solamente ordenar las ideas, sino también las palabras, cómo las vamos a utilizar, saber quién es el sujeto de nuestra redacción, cuál será el verbo, la acción a realizar y el predicado, lo que se realizará a continuación. Y una ordenación de enunciados. Son cadenas de palabras que expresan una idea y finalizan con un punto, que es lo que viene agregado a la redacción. En las fases de la escritura tenemos el acopio de ideas, que es la construcción del texto. Comienza con la recopilación de ideas, datos y elementos útiles. Pueden recopilar ideas de tres maneras: una lista caótica en un grupo asociado durante el proceso de escritura. También está la generación de ideas, que es, como su nombre lo dice, crear ideas, nuevas ideas, de repente para un texto narrativo, un diálogo, una redacción, poder tener ideas, crearlas y tener una correlación con la base de lo que ya se estaba hablando. Organización de las ideas. Ya después de haber acopiado las ideas, generar las ideas, se hace una organización. Se toma las ideas más importantes para poder hacer una reflexión sobre cada una de ellas, una organización y así redactar un texto. Ahora vamos a hablar un poco del párrafo. Los párrafos son unidades de escritura más pequeñas para explicar y desarrollar el significado de las ideas. Un párrafo generalmente tiene varias oraciones, todas las cuales contienen las mismas palabras claves o ideas claves que controlan la información en el resto del párrafo. Cada párrafo lleva una idea. Está el párrafo principal, los párrafos secundarios, pero todas van conectadas entre sí. Una idea va más explicada que las otras, depende si son. Aquí lo vamos a ver en los elementos del párrafo. Está la oración principal. Está esa oración que es la encargada de exponer el contenido con más importancia en el párrafo, es decir, esa en la que vamos a expresar el tema en el que estamos hablando, el tema del diálogo, el tema de nuestro texto. Ahí vamos a colocar la idea principal, lo que en realidad queremos desarrollar. Por eso es que esta oración principal es la más importante, ya que no se puede borrar. Y luego vienen las oraciones secundarias, párrafos secundarios, que es de menor importancia que la idea principal. Aquí es donde vamos a desarrollar a fondo la idea principal y hacer ejemplos sobre ella. En el discurso tenemos un orden para poder llevar a cabo un discurso que sea entendible a todos los espectadores o a todos los lectores. La introducción es el inicio del discurso, donde se trata de dar una explicación no profunda del tema que se trata en dicho discurso, con el fin de dar a conocer las partes de interés, así como en un trabajo en la introducción, un trabajo escrito, en la introducción se habla de lo que será el discurso, de lo que hablaremos, hablamos un poco de lo que se va a llevar a cabo, pero sin dar a conocer mucho. Así, el desarrollo tiene su protagonismo, que es la parte con más duración, donde se amplía el tema, donde se lleva a forma, donde se conoce de grosso modo el tema que de verdad queremos desarrollar. El desenvolvimiento del discurso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, como es la parte más larga, el espectador suele desconectarse, y para nosotros poder mantener
espectador conectado, en el desarrollo de nuestro discurso tenemos que basar las ideas, tenemos que desde un principio ordenar las ideas en las que vamos a hablar y así la persona está completamente, tiene el completo conocimiento de lo que estamos hablando sin desconectarse en ningún momento. Y la conclusión se comienza haciendo un recuento muy breve de los temas trabajados en todo el discurso, con el fin de que eso quede reflejado en la mente de nuestros espectadores. ¿Por qué decimos esto? Porque son las últimas palabras que se van a decir, entonces son las palabras que van a quedar reflejadas en la mente de la persona que nos está escuchando. Por eso es que la conclusión tiene que ser de alto impacto y al cerrar un discurso tenemos que cerrar con una reflexión para quien nos escucha o con una frase que de verdad quede marcada en su cabeza y así recuerden todo nuestro discurso. Las técnicas del diálogo. Dialogar es hablar y proporcionar que los demás hablen, criticar y ser criticado, escuchar y ser escuchado. El mensaje debe ser de ida y vuelta. Decir un mensaje sin respuesta no es un diálogo, es una simple información. Está la técnica de descripción. Esta técnica es para describir algo que de repente estoy viendo, un sujeto, un paisaje, estoy viendo y quiero describirlo. Tengo que ver las partes más importantes y lo que más reflejan, y así poder entablar un diálogo con una persona sobre aquello que estamos describiendo. Las técnicas de la narración son, como lo vamos a hablar a continuación, técnicas de un cuento narrado, de algo que queremos contar, que queremos contarle a alguien con el que estemos dialogando, una narración, un cuento en primera persona o en tercera persona de algo que sucedió. Las técnicas de análisis son aquellas que en algún momento utilizamos para analizar algo, ya sea de estudio o simplemente de nuestra vida diaria, cotidiana que queremos analizar con otra persona y así podemos escuchar, hablar, criticar, etc. Y las técnicas de comparación. En un diálogo o en una conversación siempre está la comparación cuando queremos comparar una cosa con la otra. Y ahí es donde estamos utilizando la técnica del diálogo, hablando con otra persona, escuchándonos, ser escuchados y comparando una cosa con otra. Técnicas para realizar una descripción. Primero que todo, observar atentamente a la persona, lugar o objeto que se va a describir. Hacer un trabajo de selección entre los rasgos que más resaltan y más caracterizan a aquellos que estamos describiendo. Por ejemplo, en el momento de describir un árbol de manzanas, lo que más resaltan son las manzanas, ya que son rojas y tienen un color aún más resaltante que el verde y el marrón de un árbol. Hay que determinar la estructura de la narración y reflexionar el contexto de la descripción en la naturaleza, el valor y la justificación, la importancia de lo que estamos describiendo, qué valor tiene y cómo se justifica. Técnicas de la narración. Está la narración en tiempo lineal. Es esa narración que los hechos van en orden cronológico. Por ejemplo, cuando se empieza a contar una historia desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. El monólogo interior. Se trata de conocer a fondo cada personaje, ya que con esta técnica el personaje habla sobre sí mismo. Cuando nos referimos a monólogo interior, nos referimos a ese personaje que en algún momento se pone a pensar por sí solo y dice, por ejemplo, habla sobre él, se pregunta por qué hizo lo que está haciendo, etc. Así nos permite a nosotros, los que estamos escuchando o viendo en este caso, entender un poco más de esa persona, conocerlo como él habla de sí mismo. Tercera técnica, el flashback. Esta técnica es usada tanto en el cine como en la literatura. Trata de intercalar o conectar momentos del pasado con los del presente, así alterar la cronología de la historia. Es completamente contraria al tiempo lineal, es decir, en un flashback podemos ver cómo la persona está en el presente y de repente se acuerda de algún suceso de su niñez. El racconto. Esta palabra es una palabra italiana que significa relato o descripción. Consiste en producir un quiebre en el relato, ya que vienen a hacer una descripción de algo que está sucediendo y produce un quiebre en el relato que estábamos llevando. La perspectiva absoluta. Mediante este procedimiento, un personaje relata la historia en primera persona como si fuera una autobiografía y es la única perspectiva que hay en esta narración. Y la perspectiva múltiple se refiere a cuando dos o más personas se refieren al mismo tema, pero desde perspectivas múltiples. Es decir, que varias personas están hablando de lo mismo, pero todos ven eso que estamos relatando de una manera distinta. Esa fue toda mi exposición. Muchas gracias.